Muy buenos días. Muchas felicidades a todos los psicólogos en su día. A nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, les doy la más cordial bienvenida a la conferencia La salud mental del adulto mayor en cuarentena por COVID-19. Las personas adultas mayores, al ser una población de riesgo por infección por COVID-19, pueden experimentar mayor angustia, miedo, menor interacción social, temor a morir en relación con la transmisión comunitaria por COVID-19. Es importante que los equipos de salud y la familia realicen la escucha activa y el acompañamiento psicosocial a la persona adulta mayor centrada en sus necesidades particulares, fomentando el apoyo y un trato humanizado y no discriminatorio. Nuestra ponente es la doctora María Trinidad Fuentes Álvarez. Ella es profesora investigadora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en la División Académica de Ciencias de la Salud en la licenciatura de Psicología. Además, funge como psicóloga de la Residencia del Anciano Casa del Árbol del DIF Tabasco. Ha fungido como coordinadora de la licenciatura en Psicología, como coordinadora del área de Psicología en la Residencia del Anciano Casa del Árbol, coordinadora del área de Psicología del Centro de Atención a Adolescentes Tabasqueños, coordinadora del área de Enseñanza y Capacitación de la Dirección de Centros Asistenciales del DIF, además de ser vocal del Comité Académico de la Maestría en Gerontología Social de la DACS de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Ella es miembro del Sistema Estatal de Investigadores de Tabasco. Cuenta con 2 maestrías, la maestría en Ciencias de la Salud Poblacional con énfasis en salud mental por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y es maestrante en salud mental en el anciano por el Instituto de Ciencias de la Educación en la Universidad Pontificia de Salamanca. Ella es doctora en educación. Bienvenida, doctora María Trinidad Fuentes Álvarez. Maestra, parece que tiene apagado su micrófono. Doctora, parece que tiene apagado su micrófono. ¿Ya me escucha? Sí, ahora sí, doctora. Ya. Ok, perdón. ¿Sí se ve la... Sí, doctora. ¿Se ve la ponencia? Ok, bueno. Decía, perdón, disculpen ustedes, honestamente lo reconozco, lo comenté hace algún momento, esto de la tecnología me cuesta un poquito de trabajo, pero esperamos hacerlo muy bien. Decía que antes que nada les doy los buenos días, le agradezco a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a la doctora Carolina Martínez, el hecho de que me hayan permitido participar con ustedes en este día tan especial para nosotros los psicólogos. Considero que no es tanto un día de celebración o de conmemoración, es un día más en que tenemos la oportunidad de alguna manera reflexionar acerca de nuestro papel en los diferentes ámbitos en que nos desarrollamos. En este caso, de manera muy especial, pues el trabajo con el adulto mayor es algo que he realizado durante muchos años de mi vida y espero compartir con ustedes no solamente conocimientos o información, sino también que lo considero más importante, que tiene que ver con las experiencias que de alguna manera he tenido. Bueno, pues si les parece, pues empezamos. La proporción de personas mayores está aumentando rápidamente en todo el mundo. Según se calcula, entre 2015 y 2050, dicha proporción casi se duplicará, pasando de 12% al 22% de la población total.
Si esto lo analizamos en números absolutos, nos vamos a dar cuenta que el aumento previsto es impresionante. Es decir, que de 900 millones pasaremos a 2.000 millones de personas mayores de 60 años que en algún momento podrían sufrir algún tipo de problemas físicos o mentales que es preciso reconocer. Entre ellos, los más importantes y por lo que nos encontramos aquí es analizar la salud mental y el bienestar emocional, que tienen la misma importancia en la edad adulta mayor que en cualquier otro periodo de la vida. La salud mental requiere que el sujeto presente bienestar emocional, social y psíquico. La salud mental influye en la forma en que las personas enfrentamos nuestro día a día. Según la Organización Mundial de la salud del cuerpo influye en la mente y a la inversa. ¿Qué tenemos que entender por esto? Que finalmente los adultos mayores también son vulnerables al maltrato, ya sea físico, sexual, psicológico, etcétera, y de alguna u otra manera a las partes más esenciales que tienen que ver con la emoción, como el abandono, la falta de atención y evidentemente las pérdidas de dignidad y respeto. Todos estos factores pues, pueden ocasionar, entre otras cosas, aislamiento, pérdida de la independencia, soledad y angustia. Por lo tanto, podemos decir que la salud mental se puede relacionar con la promoción del bienestar de las personas. Es necesario que generemos estrategias de prevención de trastornos mentales y tratamiento y rehabilitación para que en algún momento podamos trabajar y de alguna manera delimitar las alteraciones o patologías que puedan presentarse por alguna situación como la que estamos viviendo. Por lo general, en un proceso de envejecimiento normal, la persona se va adaptando a la nueva situación sin problemas, pero en algunas ocasiones, sobre todo como en esta, en situaciones inesperadas y además catastróficas, pueden aparecer algunos problemas de tipo cognitivo-psicológico que afectan el estado del sujeto. Entre los más frecuentes tienen que ver con aquellos que afectan su estado de ánimo y que un poquito más adelante les explicaré con mayor precisión. Por lo general, la mayoría de estas patologías o trastornos se caracterizan por un deterioro progresivo de las capacidades mentales y físicas, que derivan en una dependencia parcial o total hacia terceras personas. Se puede decir que los factores determinantes que influyen de forma directa o indirecta en esto tienen que ver básicamente con los temas de salud física, el estilo de vida, la autoestima y la capacidad para enfrentar y afrontar situaciones adversas. En la vejez estas áreas se ven alteradas y modificadas, por lo que la persona anciana experimenta una serie de emociones a situaciones nuevas que no son agradables para ellos. Ante esta situación, el objetivo de la presente conferencia es describir algunas de las pautas que podemos de alguna manera organizar para el cuidado de la salud mental en las personas adultas mayores en el contexto del COVID-19. Las personas adultas mayores, al ser una población de riesgo por infección por COVID-19, pueden experimentar una mayor angustia, miedo, menor interacción social, temor a morir en relación con la transmisión comunitaria por COVID-19. El temor y la ansiedad con respecto de una enfermedad puede ser agobiante y generar emociones fuertes. Es importante, por lo tanto, que los equipos de salud estemos preparados para realizar actividades que tengan que ver con su apoyo y con su atención. Básicamente, la escucha activa y el acompañamiento psicosocial serán determinantes para el apoyo tanto de la persona adulta mayor como de su familia, centrándonos específicamente en sus necesidades particulares, fomentando el apoyo hacia ellos y entre ellos, y sobre todo y lo más importante, el trato humanizado y no discriminatorio. Es necesario recomendar y entender que debemos de cuidar la salud integral con énfasis ante la presencia de un adulto mayor frágil o con múltiples comorbilidades, efectivizar la escucha activa y enseñar técnicas de afrontamiento positivo ante el estrés familiar y social.
Como hemos escuchado continuamente, las personas adultas mayores son consideradas las de mayores condiciones de vulnerabilidad frente al COVID-19, sobre todo aquellas que sufren de algún tipo de enfermedades crónico-degenerativas, como la diabetes, la hipertensión arterial, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, entre otras. A todo esto, ¿qué es el coronavirus? Evidentemente, la mayoría de nosotros hemos estado en contacto directo con las presentaciones tanto en la televisión como en el radio y evidentemente en los medios digitales, donde se nos ha explicado de alguna manera qué es esto. Yo no quiero ser repetitiva, solamente quisiera recuperar dos cosas. El COVID-19 es una enfermedad respiratoria aguda causada por un nuevo coronavirus humano, que se propaga principalmente de persona a persona, pero en el caso de las personas adultas mayores, la presentación podría ser inicialmente sin fiebre y estar asociado a decaimiento, desorientación y agitación. Si ustedes me permiten, en la experiencia personal que hemos tenido, esta es una de las mayores manifestaciones que hemos encontrado. No empezamos con fiebre, no empezamos con situaciones que tienen que ver con problemas de respiración. Empezamos encontrando personas que no querían empezar a comer, que no querían ya seguir participando en las actividades que comúnmente realizaban y que de alguna otra manera se mostraban o alteradas o desorientadas. Entonces eso es importante para empezar a entender que esta población en especial necesita que tengamos un ojo muy abierto y la atención centrada en sus necesidades y sobre todo en sus manifestaciones más importantes respecto a su salud. Esto, por lo tanto, hace necesario la intervención del equipo de salud médico de manera oportuna ante síntomas como los que acabo de comentar y además, evidentemente, a la dificultad para respirar o falta de aire, dolor persistente en el pecho o estados de confusión. Debemos evaluarlos y determinar si se requiere de algún tipo de apoyo dentro de la misma institución o de la casa o es necesario acudir al hospital. Al igual que otras enfermedades respiratorias como la influenza, las personas mayores y las personas con condiciones médicas preexistentes requieren de monitoreo activo, ya que pueden ser vulnerables a enfermedades más severamente por este virus, por lo que es importante que los lugares a los que asistan y donde residen personas mayores sigan algunas indicaciones generales y específicas de acuerdo con cada uno de los casos. Existe ante esto y ante lo que hemos encontrado y hemos escuchado una gran preocupación por nuestros adultos mayores. ¿Por qué? Lamentablemente y evidentemente, esto igual, repito como anteriormente lo decía, lo hemos estado viendo en los diferentes medios de comunicación y en los reportes que diariamente se los están compartiendo. Respecto al número de casos, el rango de edad más predominante tiene que ver con las etapas que tienen que ver desde el adulto intermedio aproximadamente entre los 45 a los 90 años, siendo el pico más alto los que están cercanos a la adultez mayor. Básicamente esto se presenta tanto en pacientes hospitalizados como ambulatorios. En el caso, lamentablemente, de las defunciones, la situación es muy parecida. Los rangos de edades están evidentemente entre los adultos intermedios de 50 y 54 y los más altos se presentan a partir de la adultez mayor, es decir, a partir de los 60 a los 64, presentándose los más altos picos en estas etapas. Es por eso necesario que tengamos que entender que es necesario generar estrategias de apoyo para poder de alguna manera apoyar en esta situación tan fuerte a las que nos estamos enfrentando. ¿Cuáles son las reacciones más frecuentes que el adulto mayor, y no solamente ellos, sino también nosotros, el equipo de salud, los que somos personas y tenemos familia, podemos presentar en algún momento? Primero que nada, una gran preocupación de cómo protegernos ante el virus, porque se nos ha hecho saber que el adulto mayor es el grupo poblacional que corre mayor riesgo de enfermarse gravemente. Es necesario, por lo tanto, generar estrategias de cuidado y de protección hacia ellos. Evidentemente, ante esta situación, ellos en algún momento pueden manifestar como hemos bien sabido, entre las estrategias que se han llevado a cabo tiene que ver la situación de cierre de establecimientos o la reducción de servicios y el cierre de transporte público. Es aquí donde tenemos que generar ciertas estrategias que más adelante podremos discutir
acerca de cómo podemos generar procesos de apoyo de manera más adecuada. Otra situación que se puede presentar es que al ser considerados el grupo más vulnerable de los grupos más vulnerables, sean socialmente aislados, especialmente si ya de por sí vivían solos y dentro de un entorno comunitario, y además de esto no se les permite la asistencia de visitas a causa del bote. Evidentemente, esta situación de aislamiento puede provocar que no solamente se sientan aislados, sino también que se sientan abandonados. Culpa, ¿por qué? Porque si de alguna manera sus familiares o su comunidad o los grupos que los apoyan se acercan a ellos para apoyarles, llevarles algún tipo de alimento, estar pendientes de ellos, y por alguna razón alguno de esas personas llega a enfermarse, el adulto mayor puede tener la sensación de que fue por razón de que tuvo la necesidad de apoyarlo, de ayudarlo. Entonces eso es importante que se entienda y hacerle una clara explicación de que esto no tiene que ser necesariamente así. Y evidentemente todo lo que acabo de mencionar pues se va a manifestar en mayores niveles de angustia, lo que se agrava si se ha presentado con anterioridad problemas de salud mental, como ansiedad, depresión o algún tipo de alteración emocional. Otras cosas que pueden afectar de alguna manera es el tipo de hogar en el que viven, si este tiene bajos recursos o si presenta algún tipo de barreras físicas o mentales que no les permiten vivir y además expresar adecuadamente sus emociones. Tenemos que tener especial consideración con aquellas personas adultas mayores que se encuentran en centros de atención residencial, situaciones de calle, hospitalizados por otras morbilidades o con presencia de secuela por comorbilidades físicas y o mentales. Existen muchas manifestaciones, específicamente todos nosotros, independiente de la etapa de desarrollo en que nos encontramos, vamos a manifestar la mayoría de las que voy a mencionar. Sin embargo, por su incidencia y por su prevalencia, consideré que estas eran las más importantes y las que tendríamos que discutir. En primer lugar, hay una gran preocupación y temor por la salud, tanto de uno mismo como de la salud de los seres queridos. Hay cambios en los patrones de sueño y de alimentación. Debemos recordar lo que mencioné hace algún momento. Una de las primeras manifestaciones de que la persona en algún momento podría estar presentando ya los primeros síntomas relacionados con el COVID-19 tiene que ver precisamente con esto. La persona se muestra decaída y en algún momento la manifestación más importante es el hecho de que empiezan a dejar de comer y que en algún momento hay sensaciones de cansancio o de decaimiento, es decir, dificultades para dormir e inclusive para concentrarse. También encontramos el agravamiento de problemas de tipo de salud crónicos, entre los cuales evidentemente los más marcados, como ya fuimos señalados, los ponen en una situación de riesgo muy importante. Agravamiento también de problemas de salud mental, la depresión, la ansiedad, las alteraciones importantes que tienen que ver con su estado de bienestar, evidentemente se ven de alguna manera alterados. En menor nivel puede en algún momento presentarse la necesidad de acudir a algún tipo de apoyo externo, como podría ser el consumo de alcohol, de tabaco, de otro tipo de drogas o de apoyo que tiene que ver con la necesidad de sentirse un poco más tranquilos. Cada uno de estos de alguna manera se va a relacionar de manera distinta a las diferentes situaciones de estrés. La forma en que se responde al bote puede depender de los antecedentes, de los efectos que los diferencian de las otras personas y de las comunidades en las que se viven. La mayoría de las personas evidentemente vamos a presentar un nivel de estrés más fuerte ante una crisis. Sin embargo, en el caso de los adultos mayores, las más frecuentes y las que hemos podido analizar y trabajar son las siguientes. Primero que nada, hay una reacción de estrés de forma aguda. Esto tiene que ver con un trastorno transitorio de una gravedad importante, que aparece en el individuo que aparentemente se encontraba tranquilo, pero que de alguna manera por esta situación excepcional puede en algún momento presentar algún tipo de alteración. Esto puede ser de manera en cuestión de pocas horas o inclusive de días. Otras manifestaciones pueden ser el agotamiento físico
o factores orgánicos. Por ejemplo, en el caso del adulto mayor, la aparición y la gravedad de las reacciones al estrés agudo, la sensación de sentirse vulnerables y la incapacidad de adaptarse a las nuevas situaciones, lo cual específicamente tiene que ver con esta situación de empezar a utilizar cosas a las que no estaba acostumbrado. El uso de los tapabocas, por ejemplo, el hecho constante de estarse lavando las manos, de cosas que finalmente para ellos no son entendibles porque muchas veces ellos califican el hecho de estar en una situación de riesgo, consideran que se está exagerando. En muchas de las ocasiones en las intervenciones que tenemos ese es el problema más importante. El adulto nos dice, es que no exageres, esto no es tan grave y esto no está pasando. Entonces, de alguna manera, ese es el problema que tenemos que enfrentar, en hacerles entender que tienen que adaptarse, que es el siguiente trastorno, el trastorno de adaptación. Los trastornos de adaptación básicamente son estados de malestar subjetivo acompañados de alteraciones emocionales que por lo general interfieren con la actividad social y que aparecen como un trastorno de adaptación con variadas manifestaciones, evidentemente alteraciones del estado de ánimo, depresión, ansiedad y preocupación e incluso una mezcla de ellas. Sentimientos de incapacidad para afrontar los problemas, de planificar el futuro o de poder continuar en la situación presente, y un cierto grado de deterioro de cómo se debe llevar a cabo la nueva rutina. La persona puede estar predispuesta a manifestaciones dramáticas o a expresiones o explosiones de violencia. Los más comunes en este caso tienen que ver con el hecho de no aceptar las nuevas formas en las que tiene que convivir, de relacionarse con el otro, de no entender estas situaciones de la sana distancia. Vuelvo a repetir el uso de aquellos dispositivos que pueden de alguna manera protegerlos, y esa resistencia evidentemente los puede poner en una situación de riesgo. Otra razón importante que evidentemente es el con el que mayor nos enfrentamos, tiene que ver con la ansiedad. La ansiedad básicamente es una emoción normal que la mayoría de nosotros en algún momento experimentamos ante situaciones amenazadoras. Esta emoción puede ser indistinguible del miedo, sin embargo puede aparecer como una reacción ante un estímulo no tan claro y específico. Se acompaña generalmente de cambios fisiológicos como el aumento de la frecuencia cardíaca y de la sudoración. En las situaciones de ansiedad más intensa también pueden presentarse sensaciones de mareo, desorientación, sensación de opresión en el pecho, zumbidos en el oído, y en algunos de los casos construye trastornos de ansiedad sobre pensamientos sobre peligros o catástrofes inminentes, la muerte, o en algún momento la posibilidad de sentir que se está perdiendo la razón y que no se está entendiendo lo que está pasando. Si bien entre las más comunes a estas situaciones, evidentemente por la pandemia del COVID-19, podemos encontrar muchas de las cosas que acabo de manifestar. Esta ansiedad de alguna manera puede sobrepasar su función adaptativa, lo que entonces nos hace necesario organizarnos para poderlos apoyar. La ansiedad puede presentarse de dos maneras, de una manera continua, como en el caso de los trastornos de ansiedad generalizados, o también se pueden presentar de manera episódica, como en el caso de los trastornos fóbicos o de trastornos de pánico. En cuanto a la depresión, evidentemente esta es la más importante de todas por el grado de gravedad que puede tener. Aquí sí quisiera hacer ciertas precisiones. Estamos acostumbrados a pensar en la depresión con las manifestaciones de fases, evidentemente de decaimiento o de tristeza, de llanto, de dejar de hacer cosas que en algún momento pues hacían de manera constante, y entonces encontramos que de pronto el adulto mayor se enoja, se molesta, se altera, se torna agresivo, deja de querer tomar sus medicamentos. Aquí es muy importante que tomemos en cuenta lo que acabo de decir. No necesariamente el adulto mayor va a presentar las características que estamos acostumbrados a leer en los diferentes referentes a cuantos trastornos. En el caso de los adultos mayores, muchas veces estas manifestaciones se enmascaran a través de otras. Por eso es muy importante el contacto directo con ellos, el escucharlos y el entender que a partir de este enojo, de esta molestia o de esta angustia, ellos nos están manifestando la preocupación por la situación en la que están viviendo.
Entre los más dramáticos y que se presentan en mayor nivel en algún momento debido a la gran situación de depresión en la que se encuentran, se podrían presentar síntomas de tipo psicótico, como ideas delirantes, alucinaciones o estupor depresivo. Las ideas delirantes suelen incluir temas del pasado, de pecado, de ruina o de catástrofes inminentes como las que estamos viviendo, de que las personas se sienten de alguna manera responsables. Las manifestaciones más importantes de los síntomas psicóticos pueden ser las alucinaciones auditivas o olfatorias o incluso el hecho de escuchar voces. Aquí sí es importante entender que cuando nos encontramos a este tipo de cuadros, no solamente es la escucha activa o el apoyo de la familia lo que se requiere. En este momento tenemos que buscar ya la atención de especialistas como podrían ser geriatras, gerontólogos o médicos especializados en salud mental que de alguna manera pudieran apoyar en este cuadro para poder continuar apoyándolos de una manera adecuada. A partir de lo anterior, y espero haber dado un cuadro un poquito más generalizado acerca de las cosas que podemos encontrar en estas manifestaciones relacionadas con el adulto mayor y el COVID-19, nos pasaremos ahora a la situación que tiene que ver con las recomendaciones. Tenemos que entender primero que nada que todas las propuestas que hagamos y que queramos hacer con los adultos mayores, tenemos que consultarlos con ellas. Tenemos que hablar acerca de qué es lo que necesitan y cómo lo necesitan y de qué manera quieren que se les ayude. En algún momento, más que medidas de apoyo, ellos lo sienten como medidas de control o de alguna manera de no permitirles expresar sus necesidades de una manera adecuada. Otra forma importante también es hacerles saber que ellos forman parte de algo, que la familia o la institución en donde está se interesa por ellos y que lo que más quieren es que ellos sepan que queremos ayudarlos. Agrego, es necesario prestar atención a sus malestares y pedir ayuda de manera importante a aquellos especialistas que en algún momento nos pueden sugerir cuáles son las atenciones más adecuadas que podemos compartir con ellos. Tenemos que compartir con los adultos mayores y fomentar en ellos la conciencia de que es una situación temporal. Hay que explicarles que estamos atravesando por una situación que poder es asegurar que ellos estén bien. Tenemos que estar conscientes que no es lo mismo el aislamiento que el abandono, que tenemos que entender que ellos tienen que estar totalmente comunicados. Sí, lo que estamos buscando cuando estamos tomando este tipo de medidas básicamente es cuidando su salud. Tenemos por lo tanto que hacer la diferencia entre lo que significa el distanciamiento social, en el cual estamos estableciendo un espacio entre ellos y nosotros para de alguna manera protegerlos y no llevar la posibilidad de que puedan ser contagiados. En algún momento tenemos que hacer una diferencia bien importante. En el caso de la cuarentena, básicamente estamos hablando que es el término que se usa para aquellos que ya de alguna manera han sido expuestos a una persona por COVID-19 y que aunque aún no han dado positivos en la prueba, por una situación de prevención tienen científicos para que esto no se desarrolle. Además de esto debemos entonces dividirlo o diferenciarlo del aislamiento, que es la medida que se toma cuando la persona ya está infectada y que para evitar que se infecte puede estar en una situación de aislamiento. Cualquiera de las tres situaciones en el momento se puede presentar, dependiendo de hecho son las medidas que nosotros en algún momento tenemos que decidir y que tenemos que tomar. Entre las medidas más importantes que tenemos que utilizar, evidentemente, tenemos que empezar con la más importante. Tiene que ser la minimización del riesgo de infección. Quedarse en casa. Lo hemos escuchado infinidad de veces, incluso la mayoría de nosotros en este momento lo estamos realizando. En el caso de los adultos mayores tenemos que entender que estas situaciones tienen que ser explicadas hacia ellos de una manera clara, precisa y concisa, de acuerdo con sus necesidades y con la forma en cómo ellos están acostumbrados a vivir. Vamos a explicarles que se van a quedar en su casa, pero no les vamos a decir o que vamos a modificar la mayoría de sus hábitos y de sus rutinas. Esto tiene que ser respetado y tenemos que ser escuchados.
Tenemos que entender que esto en algún momento puede hacer que puedan presentar ataques de ansiedad, de pánico y evidentemente la sensación de sentirse solos, pues al no recibir constantemente las visitas de sus familiares que así lo hacían, pues pueden tener la sensación de que se encuentran aislados. Estas medidas son una forma de ayudar a nuestros familiares o conocidos adultos mayores. Por lo tanto, tenemos la obligación de transformar nuestras maneras de comunicarlos, así de comunicarnos con ellos, así como explicarles que las medidas de aislamiento no son un abandono. Para ello debemos tomar en cuenta básicamente dos cosas: cuáles serán sus rutinas diarias y explicarles lo que es necesario hacer. Otra cosa importante es mantener medidas de seguridad. Quedarse en casa evidentemente en la mayor parte del tiempo posible y evitar cualquier tipo de viaje innecesario. Si en algún momento tiene que salir por alguna cosa evidentemente esencial, evitar las multitudes y lavarse las manos a menudo con agua y con jabón durante por lo menos 20 segundos después de tocar algunas superficies en lugares públicos o usar los baños. Aquí esto que estoy diciendo evidentemente en el desconocido todos los escuchamos todos los días. En el caso de los adultos mayores, además de esto, es necesario que aquellas cosas que se encuentran y que ellos utilizan para su apoyo, como serían los dispositivos médicos para movilizarse como andadores, bastones o pasamanos, si es que también ellos tienen que salir por alguna razón, deben ser limpiados de una manera muy exhaustiva para evitar algún tipo de contagio. Otra forma de minimizar el riesgo es posponer las visitas al médico no esenciales. Vuelvo a repetir, las visitas a médico no esenciales, como serían los chequeos anuales o procedimientos que tienen que ver con la continuidad o el apoyo con algún tipo de tratamiento. Y después de ser posible, encontrar la medida de que la atención con el médico se pueda hacer de manera telefónica. Este es un ejemplo de cómo dentro del núcleo de la familia podemos tomar este tipo de medidas, aunque no fue realizada específicamente para los adultos mayores, sino para el trabajo con los niños, pues muchas de estas medidas las debemos de tomar. Aquí básicamente nos están hablando de cómo podemos reforzar algunos de los hábitos y planificar las medidas que podemos tomar en casa. Incluso este tipo de acuerdos los podemos tomar entre toda la familia y de alguna manera hacerlos o socializarlos entre nosotros. Incluso hacerlo así como lo estoy marcando yo, en algún momento con algunas cartulinas o algunos papeles de manera grande, donde constantemente estemos manifestándoles a las personas qué tipo de medidas tienen que tomar. En caso de tener algún miembro que se encuentre de alguna manera enfermo ya por esta situación, pues identificar que tiene que permanecer en una situación separado de la familia y de alguna manera pues cuidar que esta persona enferma no pueda acercarse a los demás miembros a partir de que generando una habitación con un baño separado, planificar la habitación y la forma en que se va a utilizar el baño y además informar a la casa que se encuentra una situación enferma por esta situación. Este ejemplo me pareció bastante interesante y me gustaría que ustedes pudieran analizarlo. Esto nos puede servir mucho. Es necesario que entre todos generemos un plan de emergencia en los hogares donde viven las personas adultas mayores, creando un plan de acción para el hogar. Básicamente es un poquito el resumen de lo que he estado manifestando hasta ahorita. Hablar con las personas que deben ser incluidas en el plan, identificar la manera en cómo podemos cuidar a las personas mayores que se encuentran en mayor riesgo, conocer, aquí empezamos a hablar de las redes sociales y las redes de soporte emocional, conocer y hablar con los vecinos sobre cómo planificar para las emergencias y en algún momento buscar y identificar organizaciones de ayuda para la comunidad en las que de algún momento dado, si necesitamos algún tipo de información, apoyo o recurso, podamos contactarnos y hacer una lista de contactos y de emergencia de familiares, amigos, proveedores de atención médica y otros recursos de la comunidad que deberán estar a la vista. Esto así tal cual lo estoy presentando, en algún momento igual que el anterior, lo podemos diseñar, poner en un lugar específico y sobre todo esta lista de contactos y de emergencia, ponerla en un lugar donde todos los miembros de la familia, incluyendo el adulto mayor, puedan tener acceso y pueden apoyarse en ellos.
Otra de las medidas importantes tiene que ver con practicar el distanciamiento físico. Aquí es importante hacer la aclaración. Estamos hablando de un distanciamiento físico, más no de un distanciamiento emocional y mucho menos social. En este sentido tenemos que empezar a entender que el límite que vamos a establecer con los adultos mayores es solamente a nivel físico, que de alguna manera tenemos que evidentemente pues disminuir las visitas de la familia e inclusive en algún momento suspenderlas. Sin embargo, tenemos que entender que el aislamiento tiene que ser de tal manera manejado o estructurado y no contribuir a la sensación de la soledad. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues evidentemente lo primero y lo más importante es escuchar cuáles son sus necesidades, cuáles son sus miedos, cuáles son sus preocupaciones y no quitarles el valor que puedan tener. Tal vez para nosotros son cosas que hasta cierto punto se pueden controlar, pero para ellos que se están enfrentando a una situación que no conocían, que a lo mejor no están entendiendo, es importante que escuchemos también las dudas que puedan tener y de alguna manera tratar de responder de la manera más sencilla posible. Otra cosa importante es que finalmente el adulto entra en una situación de conflicto. Finalmente se están modificando sus rutinas, su forma como tiene de manejar, incluso aquellos que manejan sus propios recursos o que están acostumbrados a ir al mercado, buscar sus propias cosas, preparar su comida, etcétera. Finalmente, pues esto cuando no lo pueden realizar de una manera adecuada los estresa, los angustia. Esto implica, por lo tanto, que las personas que se encuentran apoyándolas pues puedan recurrir a una situación de tranquilidad de tranquilidad y de establecer una comunicación adecuada y efectiva a través de que de la escucha activa y además de el hecho de poder explicarles de una manera efectiva, y vuelvo a repetirlo, a través de una comunicación eficaz. Otra manera de practicar el distanciamiento físico tiene que ver con el hecho de mantener el contacto con el exterior. Cuando sea necesario, es importante que el adulto mayor aprenda a manejar el uso de las nuevas tecnologías, el uso de teléfonos inteligentes, las aplicaciones para mantenerse comunicados a través de aplicaciones como el FaceTime, el Skype, el Zoom y el correo electrónico. Además, no debemos de olvidar algo muy importante. Ellos estaban acostumbrados y de hecho hasta al momento lo siguen haciendo a comunicarse de una manera diferente. Entonces en algún momento tal vez el poder que puede tener una nota, una tarjeta, una carta hacia un ser querido de parte de un amigo, un vecino o un conocido puede llenarlos de ánimo y de emoción. Entonces es importante que esta red de apoyo familiar y social les demuestre al adulto mayor que sus necesidades básicas van a ser satisfechas, que estamos preocupados por ellos y que tenemos la posibilidad de seguir entendiendo que la más importante para ellos tiene que ser el contacto a través de los diferentes medios que acabamos de comunicar, que acabamos de mencionar, que les permite sentirse cerca de las personas que aman. El contacto, aunque no sea físico, debe ser bueno. Tiene que acceder a mensajes que les hagan sentirse animados, les hagan saber constantemente que las personas están preocupadas por ellos y que de alguna u otra manera esto se tiene que mantener a lo largo de todo el confinamiento o de toda la cuarentena. La fe. La fe es una de las cosas más importantes que el adulto mayor mantiene a lo largo de esta etapa de su vida. Muchos de ellos inclusive es lo que les permite continuar a pesar de las diferentes situaciones en las que se pueden encontrar. Tenemos que entender por lo tanto la necesidad de que de alguna manera ellos puedan seguir estando contactados con este tipo de prácticas de tipo religioso independientemente de las cuales nos estemos refiriendo. Tenemos muchas alternativas para seguir ejerciendo su fe. En este momento no es tan difícil de encontrar tanto en la televisión como en el radio e incluso en algún internet, pues algún canal que esté transmitiendo alguna misa, que esté transmitiendo algún tipo de salmo, incluso a nivel de libros también encuentra así. Pero lo más importante aquí es permitirles que sigan conectados con la fe, de alguna manera conectarnos con ellos a través de su fe. Entre las experiencias que yo he tenido en este momento, una de las más importantes ha sido precisamente eso, el tomar la Biblia, el abrirlo en algún momento, utilizar un salmo, leerlo y a partir de eso hacer algún tipo de reflexión.
entender por qué está pasando esto y de alguna manera por qué estas pruebas por las que estamos pasando nos pueden llevar a fortalecernos y sentirnos más acercados a la gente que en algún momento nos ha demostrado amor y que queremos seguirles demostrando amor. Asimismo, tenemos que involucrarnos en actividades intergeneracionales. El contacto con los demás es necesario y evidente, pero sobre todo con aquellas generaciones que en algún momento hemos considerado que se encuentran más alejadas. Esto evidentemente evita la exclusión social, pero además previene el aislamiento. El aislamiento que puede ser tomado de una medida propia, es decir, yo mismo decido aislarme para no acercarme a los demás, sino sentir de alguna manera que puedo ser responsable de alguna situación, pero que también puede ser inducido por la situación. Entre las cosas que podemos generar tienen que ver con los juegos y las conversaciones. Ser parte de una comunidad es una forma de sentirse apoyados y pido una disculpa, tomaré un poco de agua, disculpen ustedes. A través de estos juegos y de estas conversaciones los hacemos saber que se sienten apoyados, que de alguna manera pueden participar en diferentes tipos de juegos o de conversaciones. Aquí sí es importante, esto no debe de ser obligado, de alguna manera tiene que ser motivado. Y los juegos y las conversaciones no deben ser impuestas, es decir, de alguna manera ellos están acostumbrados, por ejemplo, en lo que nosotros más trabajamos tienen que ver con juegos de lotería, con juegos de dominó, o cosas que ellos de alguna manera conocen. A veces incluso cosas tan simples como jugar un basta, por ejemplo, pues ellos los pueden seguir haciendo y no necesariamente tiene que ser con un contacto físico directo. Esto lo podemos hacer incluso a través de los medios que hace ratito comunicamos, a través de una videollamada o de algún medio tecnológico podemos realizar algún tipo de esas actividades. Tenemos que también pensar en las actividades psicosociales. Básicamente, cuando hablamos de sus actividades psicosociales, estamos hablando de la necesidad de que de alguna manera estas actividades permitan mantener la salud durante los largos periodos que los adultos mayores pasan en su casa. Necesitan estar acompañados, saber que tienen un apoyo, establecer una rutina específica ya establecida. El adulto mayor necesita tener un conjunto de actividades que no puedan dejar por sus funciones, ya que sus funciones fisiológicas de alguna manera se degenerarían. Se debe conectar con el aquí y con el ahora. Pensar en enfermarse es pensar en una situación futura. Es la imaginación lo que genera la angustia. Entonces hay que pensar, no estoy contagiado, estoy sano, veré qué cosas puedo hacer y de qué manera esto puede fortalecer mi sistema. Tenemos que hacer énfasis en la necesidad de darles el protagonismo en ciertas rutinas familiares. La vida ajetreada no da tiempo de disfrutar a los adultos mayores y de su sabiduría. Ahora es el momento de que estemos juntos y que de alguna manera nos demos la oportunidad de compartir aquello que durante mucho tiempo hemos dejado de lado. Las recomendaciones más importantes antes de modificar estas rutinas y la planeación de sus actividades es que tenemos que mantener un nivel de actividad saludable, pero de aquí es donde nos encontramos con el mayor reto y también tal vez en este momento con una mayor área de oportunidad. La recomendación de modificar rutinas y planear actividades evidentemente generan una gran necesidad de entender dos cosas. En un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud y Envejecimiento en México en el 2012, nos reveló que la principal actividad realizada que hacen los adultos mayores durante todo el día, tanto hombres como mujeres, es ver la televisión. Y esta misma situación nos fue confirmada en un estudio que se realizó en 2014, donde se encontró en una encuesta nacional sobre el uso del tiempo, donde se encontró que la población de 60 años o más dedica menos a eventos culturales, es decir, a eventos donde tenga que salir de su casa, específicamente eventos deportivos, juegos o algún tipo de entretenimiento, y que ellos lo que prefieren más son los medios masivos de comunicación, nuevamente la televisión y la convivencia familiar. Por lo tanto, aquí es importante entender
que esto para nosotros se constituye un riesgo. Entonces, un riesgo y una oportunidad, porque dentro de esta rutina que todos tienen establecida, podemos ir intercalando algunas de las cosas que anteriormente he ido mencionando. Es necesario asegurarse, y aquí vamos a recordar un poquito lo que hemos venido manifestando, que la información transmitida a los adultos mayores se debe hacer de manera respetuosa. Tenemos que entender que son personas que ya tienen un ciclo de vida, es decir, son personas que han vivido muchas cosas, que ya tienen establecidas su rutina, su forma de vida, su forma de relacionarse con el otro, incluso la estructura, como van manejando sus diferentes tipos y formas de comportamiento. En algún momento, cuando nosotros estamos queriendo hacer unas modificaciones de una manera que puede ellos considerar como que estamos tratando de obligarlos, a pesar de que estamos cuidando de su salud, esto puede molestarlos e incluso entristecerlos. Entonces tenemos que entrar en una situación de conciliación. Tenemos que aprender a conciliar y a conversar y a llegar a acuerdos con ellos, y no de imponer. Esto exige, sobre todo para el equipo de salud y evidentemente para la familia, un gran nivel de paciencia y una gran capacidad de empatía, y sobre todo de respeto, de que cada actividad que se planee debe corresponder a la realidad del adulto mayor. Para muchos de ellos, el jugar lotería o el jugar algún tipo de estos juegos les resulta absurdo y no lo entienden, o las manualidades no les interesan. Es por lo tanto necesario, y vuelvo a recalcar, y lo seguiré haciendo hasta que terminemos la conferencia, la necesidad de establecer lo más importante, que tiene que ver con la capacidad de poder escucharlos y de lograr que ellos nos puedan escuchar a nosotros. Para apoyar en el bienestar de los adultos mayores, básicamente tenemos que realizar diferentes actividades. Tenemos que fomentar, mantenernos informados acerca de cómo podemos cuidarlos y qué necesidades son las que tenemos que cuidar. Fomentar el ejercicio físico, mantener la mente ocupada con algún tipo de actividades que podrían ser, entre otras, crucigramas, ajedrez, o leer algún tipo de libros y revistas, que puede ser bastante útil. Aquí es importante entender, no se trata solamente de que ellos lo realicen o de que hagan las revistas. Aquí lo más importante es la interacción que podemos tener a través de ellos. Desde algún momento entre nosotros, por ejemplo, lo que podemos hacer, y lo que estábamos haciendo, es leer un capítulo del libro, después sentarnos un poquito y platicar acerca de lo que está leyendo. En el juego de ajedrez, por ejemplo, pues el hecho de la estimulación cognitiva, que también tiene que ver con ello, y que además de esto, esta estimulación cognitiva le hace sentirse ocupado, y que de alguna manera puede mantenerse o realizando algún tipo de actividades. Y algunas actividades que tienen que ver con la cotidianidad de su casa, de alguna manera, pues limpiar sus cosas, acomodar su ropa, cosas que lo hagan sentir hasta un momento. Los ejercicios de relajación también son beneficiosos, aunque en algún momento ellos no están acostumbrados a este tipo de actividades, tenemos que irlas insertando de una manera dentro de su rutina cotidiana. Enseñarles a respirar de una manera adecuada, explicarles lo importante que es que se realicen algún tipo de ejercicio de relajación, y que cómo esto va a beneficiar tanto su salud física como mental. Dentro de este apoyo al bienestar de los mayores, entre otras de las cosas que podemos seguir realizando, el diseño de una actividad de rutina para cada uno de los días. No todos los días tienen que ser iguales, por favor. Aquí lo que podemos hacer, más adelante les voy a mostrar una imagen donde viene una serie de manuales que podemos utilizar. ¿Qué podemos hacer? Durante cada uno de los diferentes días podemos ir intercalando y modificando las actividades, para que entonces esto no se vuelva prácticamente una situación de inercia. En la mañana tal vez algún tipo de caminar, alguna lectura, pues tal vez al ver alguna película, y al otro día ir modificando esta rutina de tal forma que resulte de las cosas que está haciendo.
Tenemos que aprender a aprender a afrontar de una manera positiva, es decir, entender que se está sintiendo angustiado, que se está sintiendo ansioso, que a pesar del hecho de que está acostumbrado a no salir tanto de su casa, pues su actividad no es tan, tan, tan llena de, de risa y de alteraciones en cuanto al movimiento de como lo hacemos la mayoría de nosotros en algún momento. Este afrontamiento tiene que ver con el hecho de enseñarles a mantener la calma. No debemos enfrentarnos y intentar de imponer nuestra voluntad. Tenemos que enseñarles a afrontarlo de una manera adecuada. Primero que nada, vuelvo a repetir, manteniendo la nivel de comunicación y además la empatía, entender que se está sintiendo angustiados, ansiosos, en una situación que nunca habían vivido y que si para nosotros está siendo complicado, imagínense para ellos en la situación en la que están. Una actividad que a nosotros de manera particular nos ha funcionado mucho tiene que ver con el hecho de revisar algunos fotos fotográficos y platicarles las historias de esas fotos. En algún momento lo que hacemos es mostrarle la foto y pedirle que nos cuente qué historia o qué recuerdo le trae esa fotografía. De alguna manera revivir momentos importantes o valiosos en nuestra vida nos vuelve a dar esta sensación de afecto, esa sensación de seguridad, esa sensación de estar en un ambiente seguro. Por lo tanto, es importante que busquemos algún tipo de algún material que les pueda ayudar para realizar esto. En caso de no tenerlo, podemos recurrir, por ejemplo, a una revista y buscar ciertas escenas donde él pueda en algún momento identificarse y pueda, o ella, y pueda de alguna manera pues contarnos alguna historia relacionada con eso. Otra cosa que podemos hacer y que ya hemos manifestado anteriormente tiene que ver con los juegos de mesa o pintar contando algunas historias o hacer algún tipo de ejercicio de relajación o de yoga. Según la Organización Mundial de la Salud, la más importante de las situaciones tiene que ver con el hecho de que estos tipos de actividades que estamos mencionando de alguna manera mejoran las funciones de tipo cardiorrespiratorio, muscular, la salud ósea o funcional, reduce el riesgo de enfermedades no transmisibles como la depresión, el deterioro cognitivo y de alguna manera evidentemente disminuye la tasa de mortalidad. Es por lo tanto necesario que estas actividades se diseñen de una manera, insisto, cotidiana y las modificando y que sean lo más variadas posibles y que se practiquen durante sesiones de 10 minutos como mínimo cada una de ellas. Aquí es importante recalcar que es necesaria la movilidad. Si el adulto mayor permanece mucho tiempo sentado, en algún momento el riesgo de caída puede ser importante y se puede ir incrementando. Es importante además que durante 2 o más veces a la semana también se establezcan algún tipo de ejercicios físicos que de alguna manera fortalezcan y hagan que entre en movimiento la mayor parte de los diferentes músculos que constituyen nuestro cuerpo. Este es un ejemplo de lo que les comentaba hace algún momento. Estas diapositivas van a quedar en el resguardo, supongo yo, pero al final voy a poner mi correo electrónico y mi forma de contacto, así que si alguien quiere que entremos un poquito más a la manera como lo pueden realizar, pues con mucho gusto se los puedo explicar. Aquí básicamente lo que se hizo fue recuperar algunas sugerencias que se encuentran en un manual de socialización del adulto mayor acerca de las actividades que puede realizar. Básicamente se habla de que existen diferentes modalidades como serán las artísticas y culturales, las deportivas y las pedagógicas, que básicamente tienen como finalidad varias cosas: mantener, desarrollar y recuperar sus habilidades diversas, de alguna manera estimular su creatividad y sobre todo, y lo más importante, mantener las relaciones interpersonales. En relación a las actividades de tipo ambiental, evidentemente disfrutar de relaciones con el medio ambiente y propiciar la identificación con este, pero además de otra cosa, motivarlo para la preservación de su ambiente dentro de su entorno. Las actividades comunitarias tienen como base o como objetivo principal la orientación a la creación y al fortalecimiento de redes de apoyo social, especialmente para aquellas personas que viven solas o que tienen escasos recursos.
Tanto las funciones terapéuticas como las de destreza en algún momento pueden ser más asociadas a personal que tenga algún tipo de formación en ese sentido. Sin embargo, aquí básicamente la intención tiene que ver con problemas funcionales o con problemas físicos o psicológicos. En algún momento nos podemos poner en contacto, podemos buscar en internet algún tipo de actividades que tengan que ver con esto, básicamente para poderles ayudar y que estos problemas funcionales o físicos psicológicos nos sigan presentando de esta manera. Y evidentemente lo que he estado mencionando a lo largo de toda la presentación, algunos juegos de tipos de algunos juegos que tienen que ver con la destreza, como los juegos de mesa y las movilidades básicamente, porque te ayudan en mejorar la presentación sensorial, la potencia en el contacto social y evidentemente la comunicación, y además ofrecen al adulto mayor un nuevo entorno para el aprendizaje. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el envejecimiento no tiene que ir necesariamente asociado con un deterioro importante. Tenemos que entender que las actividades de recreación que hemos mencionado anteriormente pueden elevar su calidad de vida, y evidentemente los adultos mayores van a encontrar en ellos diferentes beneficios. Entre los más importantes, pues evidentemente disminuyen los sentimientos de soledad, incrementan los niveles de autoestima, fomentan los contactos interpersonales y la integración social. Aquí quisiera detenerme un poco. Las redes sociales de apoyo son esenciales en el apoyo hacia el adulto mayor, no solamente en este tiempo de pandemia, sino de manera general. ¿Por qué? Porque estas redes de apoyo en algún momento pueden ser las que pueden estar presentes en las necesidades más esenciales que el adulto tiene. En algún momento mantienen su capacidad de realizar algún tipo de actividad productiva, generan niveles significativamente más bajos de enfermedades y de depresión, ayudan a mantener su equilibrio, su flexibilidad, su expresión corporal, aumentan su creatividad y productividad en el uso del tiempo libre, y evidentemente facilitan su adaptación a este nuevo entorno en el que tienen que buscar nuevas opciones de poder interactuar con otras personas. Estamos cerrando, y para finalizar quisiera comentar que estas medidas de aislamiento evidentemente, sobre todo en el caso de las medidas de tratamiento social que se estaban implementando, se debe ser muy cuidadoso en el caso de las personas mayores. Varios estudios han demostrado que incluso antes del COVID, aproximadamente una cuarta parte de las personas que se encontraban en nuestro país se ajustaban a la definición de socialmente aislada, es decir, que preferían el contacto, preferían la rutina dentro de su casa a establecer algún tipo de contacto con el exterior. E incluso un 43% señalaba que se sentía mejor sola en relación a estar acompañado. Esta situación en algún momento nos obliga a generar dos tipos de cosas. Primero que nada, tenemos que identificar redes de apoyo familiar o comunitario para que esto permita que ellos robustezcan de alguna manera su relación con los demás, lo que va a mejorar evidentemente su salud, no solamente física, sino también emocional. Y además de esto es importante que ubiquemos qué tipo de apoyo se requiere, ya sea de tipo instrumental, a partir de las necesidades que tienen que ver con el modo de desplazamiento, las cosas como están distribuidas en su casa, etcétera, el tipo de material que en algún momento pueden necesitar, o también el informe. Esto que va a permitirnos darles un soporte emocional, un cuidado, en algún momento apoyarlos en las cuestiones de transporte, en el pago de servicios y sobre todo, lo más importante, en el intercambio de experiencias. Tenemos que entender, y con esto empiezo a cerrar, que el COVID nos está desafiando como ninguna crisis en este siglo. Es por eso que es necesario insistir en muchísimas cosas. Básicamente, primero que nada, es necesario generar dentro de la familia un ambiente de amabilidad, de buen trato y de afecto.
El adulto mayor, insisto nuevamente, necesita ser escuchado, necesita ser tratado como una persona así, una persona adulta, la cual tiene sus preferencias y características que tenemos que respetar y a partir de eso generar y implementar muchas de las medidas que anteriormente mencioné. Que estas actividades tienen que planificarse del día al día de una manera razonable y sensata. ¿A partir de qué? De el contacto con el adulto mayor, a partir del cual se generan los diferentes tipos de rutinas. Que tenemos que promover que estas rutinas se manejen de tipo diario, pero que además sean rutinas de tipo, vuelvo a insistir, de tipo variados, en las que básicamente se fomente el contacto con el otro, no solo, que puede ser no solamente de tipo personal o físico, sino a través de los diferentes medios que podemos en algún momento utilizar. Tenemos que generar espacios de escucha. De pronto parece que estamos enfatizando mucho, el adulto tiene que estar ocupado, tiene que estar todo el tiempo haciendo algo. No, de pronto el adulto, y lo vamos a ver, de hecho lo vemos continuamente, de pronto el adulto mayor se aísla, se siente en un sillón y se pone en un rincón de la casa. Parecería entonces que estén en una situación de depresión o de preocupación, y no es así. En algún momento el adulto mayor también tiene que entender qué es lo que está pasando, reflexionar y hacer sus propias conclusiones al respecto. Aquí lo importante es respetar esos pequeños espacios en los cuales el adulto prefiere estar solo, pero al mismo tiempo con un acercamiento, con el tocarle una mano, con el hablarle, decirle que estamos ahí con ellos, con el decirle en el momento que tú necesites hablar, puedes contar conmigo, hacerles saber constantemente. Ahora esto es importante, no solamente decirlo, sino hacerlo. A veces la vida cotidiana, el hecho de que a pesar de que estamos en confinamiento, muchos de nosotros estamos realizando otros tipos de actividades, no solamente está el adulto, también están los otros miembros de la familia. Aquí en este caso lo más importante es hacerles saber que sí puede contar con nosotros, pero además de cumplir de una manera efectiva. De pronto el adulto mayor puede sentirse decepcionado, desilusionado cuando le decimos no te preocupes, a las 5 de la tarde yo estaré aquí, te voy a venir a estar un ratito contigo. Finalmente por alguna razón no lo podemos hacer. El adulto puede entender que no lo vamos a hacer, lo que no puede entender es que no le avisemos y le hagamos saber que no es que no nos interese lo que le está pasando, sino lo que sucede es que en algún momento hay otras cosas que también son imponderables y que no podemos dejar. Es necesario, por lo tanto, además, que se haga y se permita un acceso responsable a las fuentes de información. Estamos siendo bombardeados con un sinfín de informaciones que tienen que ver con lo que es esta enfermedad y cómo se está manejando en algún momento. Lo más importante que podemos hacer es básicamente dejar que conozcan la información, pero que esta información sea una información que el adulto pueda escuchar y pueda entender. Muchas de las veces cuando hemos intentado explicarles qué era la enfermedad, ellos nos decían que estábamos exagerando, nos decían que no era cierto o que solamente era algo que tenía que ser pasajero. Entonces, para ellos esta nueva realidad en la que estamos viviendo es una realidad que está siendo muy difícil de entender. En esta parte es donde más tenemos que tener paciencia, y con esto quiero cerrar. La paciencia, la capacidad de escucha, la capacidad de entender y ser empáticos con ellos, y sobre todo entender que los adultos mayores tienen una manera ya específica porque finalmente tienen ya toda una vida en la cual han desarrollado una forma de entender y de explicarse las cosas, no puede ser modificada en algún momento. Es importante, por lo tanto, tener una capacidad de empatía y de escucha activa. Esto es a través de qué? De contacto continuo y directo con ellos, y conociéndose y diciendo así directos, preguntándoles qué necesitan y ofreciéndose el apoyo que también nosotros tenemos la capacidad de ofrecer. Nunca debemos de ofrecer más que aquello que podemos dar. Muchísimas gracias, espero que esto haya sido suficiente para poder entender lo que estamos tratando de explicar a lo largo de la conferencia. Les agradezco mucho su atención y bueno, pues si tienen alguna pregunta, aquí estoy a su disposición. Estos son mis datos y bueno, si alguien quiere la presentación o que yo realice algún tipo de sugerencias más específicas, pues con mucho gusto les comparto mis correos electrónicos y mi número de teléfono. Muchas gracias, doctora, por su participación. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, puede abrir su micrófono y realizarla.
Bueno, ujú, bueno, Sí, se escucha. ok, aquí estoy. Ok, a ver, ¿quién va? Porque si no se nos va a hacer un poquito tarde. ¿Hay algún? Ya está Chandra y ya está Priscila. Banchi. ¿Alguien tiene alguna pregunta que le quiera dirigir a la doctora? Buenos días, yo tengo una pregunta. Adelante, por favor. Bueno, en esta cuestión de atención a los adultos mayores, ¿qué hacer en caso de que ya esté en una crisis de ansiedad del adulto mayor debido a prácticamente al aislamiento, como mencionaba hace un momento, de no realizar ya sus actividades cotidianas debido al aislamiento que se está viviendo? ¿Cómo en este caso nosotros podemos intervenir o cuáles serían esas primeras pautas para poder que se estabilice en un momento de crisis de ansiedad del adulto mayor? Antes que nada tenemos que entender y lo comentamos al inicio de la plática, que la ansiedad prácticamente es una crisis en algún momento que estamos viviendo. Lo primero que yo comentaba es importante la posibilidad de acercarnos a ellos y escucharlos. Además, este es el momento de sentarnos con ellos y tratar de entender y de poder responder a aquellas preguntas que nos están realizando. Insisto, para muchos de ellos esta situación no es conocida, como para la mayoría de nosotros. Ellos pues, nos podrían hablar en algún momento de la situación de las inundaciones, nos podrían hablar inclusive de la situación de los sismos que tuvimos, que pues, no son tan conocidos para ellos, pero que de alguna manera pudieron entender. Sin embargo, lo primero y lo más importante es que la información que se le dé sea una información que ellos puedan comprender de una manera adecuada. Para eso tenemos que cerciorarnos de que realmente están entendiendo lo que les están explicando. Si a pesar de este entendimiento en algún momento presentan alguna situación de ansiedad que no puede ser controlada, es evidente que tendríamos que recurrir a algún especialista que pudiera de algún momento ayudarnos a poder apoyarlo para que esa crisis de ansiedad pueda ser controlada. Ejercicios también, los ejercicios que comentábamos acerca de la respiración, ejercicios que pueden tener que ver con la meditación o en algún momento implementar alguna actividad en la que participe toda la familia, donde aparte de ello le hagamos saber que estamos ahí nosotros para escucharlos y ayudarlos en las cosas que no puedan comprender. Yesenia, por ahí tienes levantada tu mano, creo que quieres preguntar algo, adelante. ¿Alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? Aquí estoy a su disposición. Buenos días, yo tengo una duda. Dígame, buenos días. Muchas personas de tercera edad no hacen caso omiso a las indicaciones del sector salud. ¿Cómo se pueden cambiar esas actitudes cuando ya se les ha explicado la situación? Lo comentaba yo a lo largo de la exposición, pero te voy a hablar también de mi experiencia personal. Sí es complicado, ellos no logran entender exactamente a qué nos estamos refiriendo. Te platico una experiencia que tuve con el uso, por ejemplo, del tapabocas cuando se inició la situación de la pandemia. Acercarme a ellos con el tapabocas o con los guantes
Incluso para ellos significaba una situación de alejamiento, es decir, no te quieres acercar a mí. Entonces tiene que ver mucho con como comentaba hace rato, tiene que ver mucho con paciencia y con empatía. Sentarse de una manera tranquila y sosegada, utilizando un tono de voz que no sea condescendiente. Estamos hablando, y vuelvo a insistir, esto siempre lo repito, estamos hablando con adultos mayores que tienen experiencias y que tienen entendimiento. Hacerles saber el tipo de situación en la que estamos viviendo, el tipo de riesgo que ellos están corriendo si nosotros no utilizamos esas medidas, y que incluso ellos también pueden seguir, las tienen que seguir. En este caso, mi sugerencia tiene que ver nuevamente con eso. La paciencia y la empatía es lo esencial. Entender que es una situación desconocida para todos, pero que ellos en su experiencia nunca habían tenido algo parecido a lo que estamos viviendo. Entonces, que de alguna u otra manera esta situación de contacto con ellos nos debe de permitir hacerles saber que estamos entendiendo sus miedos, que estamos entendiendo sus necesidades, pero que también es importante que ellos entiendan que si no se apoyan y que no nos apoyan, pues evidentemente no podemos encontrar un justo medio, y por lo tanto la conciliación entre sus necesidades y lo que se requiere para mantenerlos protegidos y apoyados. No sé si con esto respondo a tu pregunta. Sí, sí responde, muchas gracias. De nada, para servirte. María Cham, tenías la mano levantada. ¿Quieres hacer alguna pregunta? Hola, buenos días. Buenos días. Soy Yesenia. Maestra, yo más que una duda es como un comentario. Dime. Lo que pasa es que yo en la materia de psicología de la salud y calidad de vida tengo un proyecto, entonces yo igual decidí trabajar con un adulto mayor Ok. y la verdad viendo ahorita su conferencia y así, pues me doy cuenta que sí voy bien, la verdad, me sirvió mucho porque, Muchas por gracias. ejemplo, varias actividades que usted plantea, pues las he estado haciendo, ¿no? Por ejemplo, respecto igual a lo de la información, que hay que trabajar con los adultos mayores igual, para evitar igual crear conflictos en ellos, ¿no? Igual, como se supone que hay que cuidarlos muchos a ellos, muchas veces hay que alejarnos las personas que sí tienen que salir. Entonces, es igual a ellos, a veces les afecta, ¿no? Que a Sí, veces se llegan a sentir solos. sí, Entonces, efectivamente. en- entonces siento que sí, o sea, me está ayudando mucho pues me ayudó, así que gracias. Siento que sí voy bien. Yo te pido, si es posible, evidentemente el material que se utilizó pues es la síntesis de muchos materiales que se pueden leer. Si en algún momento necesitas algún tipo más de apoyo, con mucho gusto tienes mis datos, y pues te puedo pasar algún tipo más de material que tal vez te pueda seguir ayudando Sí, maestra, gracias. para servirte. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún Eh, comentario? hola, bueno, ¿me oye? Sí, claro, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, me llamo Gonzalo. Yo Gonzalo, tengo ¿cómo una estás? duda. Dime. ¿Qué pasa con las personas, adultos mayores, que no le dan mucha importancia al COVID-19 debido a que hacen comentarios o tienen la experiencia de la influencia? Porque la otra vez estaba escuchando yo que dos personas que ya eran adultos mayores comentaban de que el COVID-19 era, pues, o sea, no era nada, porque si ya habían soportado algo como la influencia, no iba a tener como que, o sea, no creían que tuviera tanto impacto. Entonces, ¿cómo se podría hacer para dar a entender a los adultos mayores que pues es un asunto serio? Esto que tú acabas de decir, yo considero, por el mismo trabajo que yo misma realizo,
que es la parte más fuerte o el reto más fuerte al que nos enfrentamos. Recuerda si en algún momento comentaba que cuando nosotros empezamos a utilizar los tapabocas o empezamos a utilizar los guantes para establecer el contacto con ellos, incluso varios de ellos se enojaban. En algún momento hubo una o dos personas que me jalaban el tapabocas y me decían, ¿para qué te pones eso? Si esto ya va a pasar, esto no es importante, si esto ya pasó, esto ya lo vivimos. En algún momento tenemos que ser bien honestos con ellos y hacerles saber con un discurso claro, con un discurso preciso, que esta situación es una situación excepcional y extraordinaria. Tenemos que decirles con mucha claridad que si no se toman las medidas adecuadas, evidentemente no solamente están poniendo en riesgo su salud, sino incluso su vida. De pronto, esto que te estoy diciendo puede sonar muy duro, puede sonar muy fuerte de expresarlo, pero si ellos no logran entender la dimensión de lo que se está viviendo, de lo que se están arriesgando o están arriesgando los demás, es importante que se los hagamos saber. Eso tiene que ser con un lenguaje claro, con un lenguaje preciso, en donde de alguna manera al mismo tiempo que estamos dando la información, estemos dando la contención emocional suficiente para que se pueda entender. Recuerdo mucho en este momento un señor que me decía, es que finalmente yo soy el que tengo que decidir cuándo me quiero morir. Si yo me quiero morir ahorita, tú no me puedes obligar a que yo me ponga un tapabocas, o no me puedes obligar a que yo esté en la situación que tú me estás pidiendo. Y entonces hacerles saber que no solamente son responsables de ellos y del cuidado de ellos. Esto a nosotros nos funcionó mucho y nos ha estado funcionando mucho, hacerles saber también que son responsables de alguna manera de que las otras personas también se encuentren en buenas condiciones. Entonces, insisto, con un lenguaje claro, con un lenguaje preciso, sin exagerar, pero al mismo tiempo siendo muy honestos, decirles exactamente qué es lo que está pasando y la manera en que está pasando. Muchas gracias. A mí me funcionó, espero que a ti te funcione. Felicidades, doctora Trini. Muchísimas gracias. Aquí escuchándote desde que iniciaste, me encantó la palabra empatía, la palabra calidez, y bueno, tú eres una experta en estos temas, que gracias por enseñarnos cómo poder abarcar esto, y bueno, por ser tan valiente también en incursionar en estos temas de la tecnología. Te mando un abrazo, amiga. Muchísimas gracias, te agradezco algo y te comento, aprovechando un poquito lo que tú me dices. Yo creo que en este momento ninguno somos expertos. Yo creo que en este momento todos estamos aprendiendo. Podría ser no experta, sino tener experiencia en el trabajo con el adulto mayor. Sin embargo, específicamente con el COVID y con la relación del adulto mayor con el COVID, sí he tenido que aprender muchas cosas y estoy aprendiendo en el camino. Incluso el camino que ha sido bastante doloroso por algunas pérdidas que hemos tenido. Entonces, sí, Viviana, finalmente la empatía, finalmente la escucha activa, finalmente el hecho de que ellos se sepan acompañados y que sepan que estamos ahí con ellos, esa es la parte más importante que no debemos de perder, y no solamente con ellos, sino con toda la gente con la que estamos. Te agradezco mucho tu apoyo de siempre, y sí, desde también un poquito trabada con la tecnología, ya saben que esa parte no se me da mucho. Buenos días. Buenos días. Sí, me llamo Socorro Alejandra, soy alumna de segundo. Bien, gracias. Tengo dos dudas que quisiera plantear. Bueno, en ocasiones el adulto mayor se encuentra enfermo y tiene a su cargo un hijo que igual está enfermo. Exactamente. Entonces, a esta pues tipos de personas se les invita a ser parte de las actividades que pues usted planteaba anteriormente en las diapositivas, pero el padre o la madre que está encargado de esta persona no deja que sea partícipe de estas actividades, pues por miedo a la situación. Entonces, ¿cómo se debería actuar
como una tercera persona en esta situación. Vuelvo a lo que estaba comentando más un momentito con la doctora Viviana y con tu compañero anterior. Es importante permitirles que expresen sus emociones y sus miedos. En algún momento, evidentemente, por lo que me estás diciendo, entiendo que son personas que están cuidando a un hijo. ¿Es lo que me estás diciendo? Y que no permiten que el hijo participe en las actividades. Esa es la situación. Sí, esa es la situación, que pues el padre está enfermo y está cuidando de un hijo enfermo también. De su hijo, ok. Entonces de aquí sí es importante, insisto, el acercamiento y poder escuchar cuáles son sus preocupaciones y sus miedos. De pronto tenemos que entender, tenemos muchos estigmas y muchas situaciones equivocadas respecto a cómo perciben la realidad del adulto mayor. Decimos, el adulto mayor se vuelve más necio, el adulto mayor no quiere escuchar. No es eso, muchas veces tiene que ver con el hecho de que no comprenden exactamente, y vuelvo a lo que estaba comentando hace un ratito. Es importante sentarnos con ellos y que ellos nos expliquen cuáles son los temores que tienen. A lo mejor la preocupación es de que si, bueno, el hijo comparte las actividades con algunas otras personas, puede ponerse en una situación de riesgo, explicarle que esto no es así, qué medidas estamos tomando para que esta situación no se vaya de nuestro control. Si en algún momento el tipo de enfermedad que tiene la persona que está cuidando puede ponerlo en una situación de riesgo, explicarlo y entenderlo. Pero para esto, lo primero y lo más importante, vuelvo a lo mismo, tiene que ver con el hecho de sentarnos y escuchar. Tenemos que aprender a escucharlos, pero no desde nuestra perspectiva, es decir, no escucharlos como yo adulto un poco más joven o yo un joven entiendo la realidad, en tratar de entender la manera como ellos están percibiendo esta situación. Y sí, efectivamente hace rato lo comentaba uno de tus compañeros respecto a lo que pasó con la influenza o en algún momento algún otro tipo de enfermedades. Ellos consideran que no tenía la misma gravedad. Fue muy importante sentarnos, incluso nosotros utilizamos algunos videos, utilizamos algunas pequeñas charlas en donde les fuimos explicando de una manera muy paulatina, incluso con imágenes, de cómo este virus en algún momento estaba afectando el sistema y qué tipo de consecuencias puede tener. Tal vez eso te podría ayudar, no solamente utilizando la palabra, sino también utilizando pequeños videos o algún tipo de imágenes. Ok, muchas gracias. Y mi segunda pregunta sería sobre que nosotros como jóvenes nos encontramos ocupados en las actividades de la escuela y también en otro tipo de actividades. Nosotros, ¿cómo podemos aportar a que los adultos mayores sientan ese apoyo de nuestra parte, aunque pues en el día no tengamos ese tiempo para ellos? Mira, hace ratito lo decía y lo repetí varias veces. De pronto, y te va a sonar muy trillado lo que te voy a contestar, de la calidad por la cantidad, ¿no? Antier tuve la oportunidad de interactuar con uno de tus compañeros y yo le decía, de pronto, y lo digo incluso por mí misma, de pronto en estos días en que tenemos que estarles haciendo tareas, revisando trabajos, etcétera, como que nos hemos enfocado en eso y hemos olvidado la parte más esencial. Yo creo que de esta situación que estamos viviendo tenemos que rescatar algo bien importante. Tiene que ver el hecho de la compañía y el apoyo entre nosotros como familia. Entiendo que tenemos mucha tarea, lo entiendo perfectamente. Yo también tengo muchos grupos que me piden por favor que tratemos de organizar de una mejor manera, pero dentro de esa rutina tenemos que establecer ciertos pequeños tiempos en que podamos darnos la posibilidad de compartir con la familia. Si tú me permites, te pongo un ejemplo de tipo familiar. Nosotros cuatro estamos evidentemente en situación de estar dentro de la casa. Los cuatro tenemos muchas actividades, pero sí marcamos como que ciertos momentos, es decir, pues la hora de la comida, a lo mejor la hora de la cena, en algún momento, y eso nos permite entonces pues interactuar y establecer estas situaciones de comunicación. En el caso de las personas adultos mayores con ustedes, es muy refrescante, y lo digo porque se los he comentado dentro de los grupos, de que poder tener contacto con ustedes. Entonces, pues darte pequeños tiempos, o sea, no estamos pidiendo que te dediques toda la tarde a ello, pero a lo mejor, ¿y por qué no?
en algún momento invitar a tu abuelita o a tu abuelito, a algún adulto mayor que conozcas dentro de tu comunidad, a que comparta contigo una tarea y darte esa oportunidad, porque además, insisto, y bueno, me estoy metiendo en un tema que no es el que me tocaba, pero tiene que ver con el hecho de que ustedes también están bastante colapsados por la cantidad de actividades que están teniendo, y de pronto no solamente puede ser apoyo para ellos, sino también para ti en algún momento. Vas a ver que vas a aprender mucho. Es delicioso poder trabajar con un adulto mayor y verlo sonreír cuando encontramos finalmente aquello que les gusta y que les hace sentir satisfechos y contentos. Date la oportunidad. Muchas gracias. De nada, gracias a ti. Yesenia Pozo tiene una pregunta. En el caso de Bien. tener un adulto mayor en casa con problemas de una enfermedad degenerativa, es claro que se necesita una mayor atención y apoyo. Sin embargo, ocurre lo siguiente. Dentro de sus hijos, solo pocos de ellos le brindan su apoyo social. Ante ellos se tuvo que crear una dinámica para su cuidado personal, pero la mantienen semana tras semana en una rotación de cuidado entre sus hijos. La pregunta sería, ¿qué es lo mejor para esta persona en cuanto a su prevención de salud y cuidado ante la contingencia y en cuanto a su bienestar físico ante la enfermedad degenerativa que presenta? ¿Sería mejor mantenerla en un espacio fijo o seguir con esa rutina de traslado semanal, teniendo en cuenta que la persona presenta un tipo de demencia y creo que al seguir con esta rutina se desorienta cada día más? Concuerdo totalmente con usted. De hecho, y perdón que repita en mi experiencia personal, pero pues finalmente esto es lo que estoy tratando de compartir y creo que es lo más valioso que a lo mejor les puede funcionar. Sí, efectivamente, cuando una persona presenta un deterioro cognitivo asociado con algún tipo de demencia, por ejemplo, o alteraciones que tienen que ver con confusión, estados confusionales, el hecho de estarlo cambiando constantemente de espacios hace que no pueda generar una situación de identificación con el lugar en el que está. Yo sí entiendo, porque lo hemos hecho también, trabajado con familias que tienen este tipo de situaciones. Aquí lo importante es que podamos encontrar el lugar específico donde la persona quiere estar. En algún momento, ya identificado este espacio, se tendrá que ser la familia la que tendrá que ponerse de acuerdo para poder en algún momento que la persona permanezca en el lugar donde se ha encontrado que se siente un poquito más cómodo y que de alguna manera la familia se vaya turnando. Aquí, y esto era lo que se iba a trabajar en otro foro donde vamos a tener la oportunidad de invitarlos. La otra parte de esta conferencia tiene que ver precisamente con los cuidadores. En algún momento también el hecho de estar en un solo lugar con un mismo cuidador evidentemente también colapsa al cuidador y al que está cuidando. En algún momento, si es necesario y la familia no puede realizar lo que estamos mencionando, pues entre todos podrían generar tal vez alguna estrategia para poder contratar a una persona que los pudiera ayudar y generar este tipo de apoyo que la persona que usted está mencionando necesita. Muchas gracias, maestra. De nada, para servirle. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muchas felicidades, doctora Trini, por la pequeña conferencia que hemos tenido. Por estar aquí. Me agradó la forma en que abordó el tema y aparte me agrada mucho que toque el tema de que los adultos mayores siempre tienen que ser escuchados. Y es cierto, lo que la pregunta anterior hacía, ¿no? De si se podía estar rotando el adulto mayor. A veces el adulto mayor está como que acostumbrado a un solo lugar. Por eso ahí es la importancia de como psicólogo, como cuidador también de un adulto mayor, siempre preguntar en dónde se encuentra cómodo la persona, qué es lo que quiere hacer, lo que decía usted, escuchar su sentir, sus expresiones, qué es lo que quiere. Ajá. Entonces ese es el modo de interactuar con ellos y me gustó mucho esta conversación que usted tuvo con nosotros. Muchísimas gracias por la aportación. Muchas gracias y te agradezco
mucho en estos años. Yo recuerdo mucho que en alguna ocasión un adulto mayor me decía, es que tú has estudiado en la escuela y tú sabes cosas de la escuela y en la escuela has aprendido cosas. Yo creo que lo más importante que he aprendido no me lo enseñó la escuela, ni me lo han enseñado las cosas que en algún momento pude o he podido leer, me lo han enseñado ellos. Y lo más importante que me han enseñado es que necesitan ser escuchados. Aquí el problema es que a veces no saben cómo pedirlo. De repente esos silencios tan grandes, eso quedársenos viendo como realmente me quieres escuchar, solamente estás aquí por compromiso. Entonces aquí sí es muy importante que les hagamos saber que realmente nos importan, que realmente nos interesa, que si solamente vamos a estar 5 minutos con ellos, estamos solamente para ellos, que no hay nada más, que son lo más importante que en ese momento nos interesa, y esta parte te aseguro que los ayude, que los llena mucho. Saberse escuchados y saber que nos interesan sus necesidades es algo esencial para poder ayudarlos y apoyarlos. Muchas de las ideas que yo di son parte de lo que se trabaja, y bueno, es parte de lo que dicen muchos documentos, pero tal vez las rutinas y todos los demás pueda ser a partir de lo que los mismos adultos puedan irnos sugiriendo, y de esta manera pues hacerlo de una manera que para ellos sea cómoda y que les haga sentirse seguros y tranquilos. Te agradezco mucho tu comentario. A usted, maestra, gracias. Gracias. Buenos días, doctora Hola, Trini. ¿cómo estás? Para mí ha sido un verdadero placer y enriquecimiento el día de hoy, su información, sus palabras que tan amablemente y generosamente comparte con nosotros. Sé que son años de experiencia, sé que todo esto de lo que nutrió, de lo que nos hizo favor de nutrirnos hoy, es todas esas vivencias, experiencias que usted ha tenido y que nos compartió amablemente con sus ejemplos. La verdad que eso hizo que la información fuera totalmente significativa, entendible y aplicable también. Y bueno, mi comentario es que, pues, afortunadamente en esta audiencia están estudiantes de la universidad, nuestros estudiantes, y ellos en algún momento van a hacer este trabajo de psicólogos con el adulto mayor, y creo que para ellos esta reflexión viniendo de parte de usted es de lo más enriquecedor, porque tienen de primera mano una persona muy capacitada en el área y que nos compartió hoy toda esta información, así que es para darle las gracias a nombre de todos los estudiantes y de nosotros que hemos podido deleitar su plática muy completa, y pues dándole a conocer un poquito de mi muy particular trabajo que he realizado con algunas familias y con sus adultos mayores. Me llevo también esa información, ese enriquecimiento de cómo atenderlos, dado que, por ejemplo, en algunas familias, los cuidadores a cargo de los adultos mayores a veces no saben si están haciendo lo correcto. Y como usted lo manifestaba, esa activa escucha es buena y es bastante para ellos. Es lo que les permite mantenerse con su sistema inmune fortalecido, el sentirse escuchados, el sentirse reconocidos. Esa también rutina que ellos pueden tener para sentirse activos, para sentirse funcionales, también les va a permitir que su sistema inmune y su estado de salud emocional y mental estén bien. Todo lo que usted nos fue diciendo, creo que nos ayuda para el trabajo que ejercemos en familias, en lo personal que trabajo con familias, que trabajo con niños, en cómo poder ayudar a que el estilo de vida de estas familias sea para todos sea óptima. Y bueno, pues por último, comentarle también en esta participación que tengo y que usted nos compartió hoy, si los cuidadores que están a cargo de los adultos mayores, aparte de estas características que nos compartió de la escucha activa, de la atención, del cuidado que se debe de tener, alguna característica personal, emocional que deban tener con los adultos mayores,
por ejemplo, de paciencia. A veces algunos padres de familia que llegan y dicen, es que mi papá cree que estén en esos tiempos y hace comentarios que no le entendemos. Le tengo que llevar la corriente, le tengo que decir que ya no está viviendo allá en Jahuacapa o qué tengo que hacer. Entonces, como que estas características emocionales o personales que puedan tener los cuidadores con el adulto mayor. Albita, te agradezco mucho tus comentarios, de verdad, muchísimo. Porque me das la oportunidad de tocar también otro tema que para mí es también apasionante, que tiene que ver con los cuidadores. Un cuidador no se nace, un cuidador se va haciendo, Albita. De alguna otra manera tenemos que entender que también somos seres humanos, que tenemos ciertas necesidades que en algún momento, ante las exigencias de que las encontramos, el adulto mayor en algún momento se puede volver muy exigente, muy demandante de muchas cosas. Entonces aquí sí es importante que también los cuidadores, al igual que los adultos mayores, reciban también algunos tipos de orientaciones y de apoyos. Te comparto lo que nosotros hemos venido haciendo. Ha sido el trabajo en dos niveles. Un trabajo evidentemente de tipo formativo, en donde temas como y ya más específicos acerca de algunas patologías, el manejo de las patologías, etcétera, pero también de tipo, y bueno, evidentemente la escucha activa, la forma de cómo manifestar la empatía, etcétera, etcétera, pues son temas que constantemente les compartimos. Pero otra parte importante que es la que quiero compartir contigo es que ellos también necesitan ser escuchados. Es en algún momento el cuidador, y este trabajo que tú haces con familia, nosotros lo hemos realizado también. A veces hemos llegado a los hogares y la primera reunión que tenemos, a diferencia de lo que la gente espera, no es con el adulto mayor, es con la familia. La familia que durante muchos años a lo mejor está en una situación de mucho estrés, de mucho agobio del cuidador, que es como nosotros le denominamos. Entonces lo que hacemos primero es precisamente hablar con la familia y escucharlos. Incluso aceptar que están enojados, que están molestos, que están cansados, que están agobiados. Eso es lo primero que tenemos que trabajar con ellos, que acepten cómo se están sintiendo. En un segundo momento, bueno, a partir de eso, pues entonces tomar las decisiones, cómo vamos a manejarlos, quiénes van a ser los que van a estar más cerca de ellos. En alguna ocasión puede suceder, y nos ha pasado, que solamente uno de los dos miembros de la familia decida que eso nos van a continuar apoyando, y los otros solamente van a seguir apoyándolos a ellos. Esas decisiones finalmente son las que tienen que tomar las familias, no nosotros. Pero en algún momento esa parte importante de que sean acuerdos, de alguna manera conciliamos estas necesidades. Entonces, te vuelvo a insistir, cuidar al cuidador, que es como yo lo denomino continuamente, es imprescindible y es importante. Obviamente de manera institucional eso también tiene que ver, porque además está la otra parte. Los cuidadores también tienen su vida personal, los cuidadores también tienen sus propias necesidades, los cuidadores también tienen sus propias preocupaciones. Entonces en algún momento brindarles un espacio donde también el cuidador tenga la posibilidad de decir, saben que estoy cansado, ya no quiero seguir con esto, necesito que me ayuden. Y hacerle saber que no, porque lo está manifestando, deja de ser muy valioso y importante lo que está haciendo. Un poquito lo que agradezco que hizo Rodrigo hace un ratito conmigo, cuando me dijo, qué bueno que nos está diciendo que se siente nerviosa, pues es precisamente eso, que ellos entiendan que nosotros tenemos que ellos tienen tienen el derecho a expresar también su necesidad y su angustia de sentir que a veces ya no pueden más. A veces es demasiado fuerte la carga, entonces es importante hacer y permitirles esos espacios, esos pequeños espacios donde puedan respirar. Y eso que comentábamos con los adultos, también hacerlos con ellos. Un poquito lo que Rodrigo nos enseñaba el lunes, enseñarles a respirar, a relajarse, a tener esos pequeños espacios de esparcimiento para poder continuar con algo tan importante y tan complicado, que a veces consiste en el hecho de cuidar a un adulto mayor. Entonces, pues básicamente esas son las estrategias que nosotros utilizamos y que, bueno, coinciden mucho con lo que tú me estabas mencionando. Muy bien, muchísimas gracias y muchas felicidades. Gracias a ti, Albita, y muchas gracias por estar aquí. A través del chat, muchos alumnos han estado felicitándola. Una excelente conferencia.
No sé si hay alguna otra duda o algún comentario. Pues de mi parte, no sé si alguien tenga alguno, pero de mi parte, vuelvo a insistir, ponerme a su disposición. Evidentemente, no se puede tocar todo en un solo momento, pero bueno, ahí tienen mis correos. En algún momento, si necesitan algún tipo de material o algún tipo de orientación, evidentemente estamos para servirles, no solamente yo. Estamos en un grupo de psicólogos que estamos trabajando con este tema. Estamos trabajando directamente con los adultos mayores y con los cuidadores, y bueno, en algún momento si necesitan algún tipo de material en ese sentido, pues con mucho gusto los podemos ayudar. Muchas gracias, maestra, por su participación. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Dirección de Tecnologías de Información e Innovación y la División Académica de Ciencias de la Salud agradecen profundamente a la doctora María Trinidad Fuentes Álvarez por el tiempo y el esfuerzo que tomó para compartir sus conocimientos, así como sus experiencias en tan delicado tema social, que hoy más que nunca se necesita poner en marcha para la atención de nuestros adultos mayores. Nuevamente, muchas gracias, doctora. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. De verdad es un placer el poder haber estado aquí. Les agradezco mucho a todo el equipo técnico el apoyo que me dieron. Muchísimas gracias a la licenciada Isabel, la orientación que me permitió de alguna manera poder realizar esta conferencia, y agradecer infinitamente de verdad la oportunidad que Dios me da el día de hoy, pues de poder hablar de un grupo tan importante y que necesite tanto el apoyo. Felicidades a mis compañeros, colegas, feliz día del psicólogo, y bueno, esperemos que esto de alguna manera pues haya contribuido un poquito a la información que todos requerimos para seguir participando en este reto tan grande que se tiene que ver con el COVID-19. Muchas gracias, maestra, y felicidades nuevamente a todos los psicólogos. Que tengan bonita tarde. Gracias, maestra. Igualmente, muchísimas gracias, licenciada, por su apoyo. Muchas gracias. Felicidades por la conferencia y feliz día. Saludos. Felicidades, que estén bien. Muchas gracias. Bendiciones en el Día del Psicólogo. Un abrazo fuerte. A todos, por favor, pasémoslo bien.